Teletón es de Estados Unidos con H, Teletón. Yo lo único que hice es sacarle la H porque yo... Está tan moderno hoy día, fake news, decir que te estás robando el dinero. Vaya para blanco y lleva dinero. Bienvenidos a Secretos de Historia, el canal donde revelamos las verdades ocultas que nadie se atreve a contar. Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción sobre la Teletón y su máximo líder. Durante décadas, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, ha sido visto como un ícono de la solidaridad. El hombre que movilizaba a millones en donaciones, el rostro de la esperanza para miles de niños. Pero ¿y si todo lo que creíamos fuera una mentira? Este 2025, una serie de documentos filtrados, testimonios impactantes y acusaciones devastadoras han salido a la luz. El escándalo es más grande que nunca. Don Francisco, el hombre que el mundo entero admiraba, ahora es señalado de quedarse con el dinero de la Teletón. Las pruebas son contundentes. Movimientos bancarios sospechosos, desvíos millonarios y contratos turbios con empresas fantasmas han encendido la polémica. Pero lo más sorprendente es que, su propia familia está dividida. ¿Qué dice su esposa, Teresa Temimuchnik? ¿Está convencida de la inocencia de su esposo o también empieza a dudar de él? ¿Qué piensan sus hijas, Vivi y Patty Kreutzberger? Fuentes cercanas aseguran que han evitado hablar con la prensa, pero sus declaraciones en privado revelan una historia completamente distinta. ¿Por qué antiguos amigos y compañeros de Don Francisco han decidido romper el silencio justo ahora? ¿Qué saben ellos que nosotros desconocemos? Hoy, en Secretos de Historia, te revelaremos todo lo que no te han contado sobre este escándalo. Desde las primeras acusaciones hasta las nuevas pruebas que podrían hundir a Don Francisco para siempre. ¿Será todo esto una conspiración para destruir su legado? ¿O realmente estamos ante uno de los fraudes más grandes de la historia? Prepárate, porque lo que vas a descubrir en este video, te dejará sin palabras. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir este video. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Don Francisco es culpable o es víctima de una gran mentira? Comenzamos. Por décadas, Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, ha sido el rostro más emblemático de la solidaridad en Latinoamérica. La Teletón, su mayor creación, ha cambiado la vida de miles de niños con discapacidad, generando apoyo y movilizando millones de dólares en donaciones. Sin embargo, detrás de la imagen de un hombre filántropo y carismático, siempre han existido rumores oscuros. Desde hace años, muchas voces han señalado posibles irregularidades en el manejo de los fondos de la Teletón, insinuando que parte del dinero nunca llegaba a su destino final. Ahora, en 2025, la controversia ha explotado como nunca antes. Nuevas pruebas, documentos filtrados y testimonios impactantes han puesto en jaque el legado de Don Francisco. ¿Realmente el ícono de la solidaridad estaba lucrando con la esperanza de miles de niños? ¿Es cierto que parte de las millonarias donaciones jamás llegaron a quienes más las necesitaban? El nacimiento de la Teletón, un proyecto de esperanza. La primera edición de la Teletón de Chile se llevó a cabo en 1978, inspirada en modelos similares de Estados Unidos. Don Francisco se convirtió en el líder absoluto del evento, movilizando a figuras públicas, empresarios y al pueblo chileno en una causa que prometía cambiar vidas. Con el tiempo, la Teletón traspasó fronteras, expandiéndose a varios países de América Latina. Cada año, millones de dólares eran recaudados, y las historias de niños que lograban mejorar su calidad de vida se convertían en el motor de esta iniciativa. Pero mientras el evento crecía, también lo hacían las preguntas y sospechas. Desde las primeras ediciones, hubo voces críticas que señalaron que la Teletón no era tan transparente como parecía. Los primeros cuestionamientos surgieron cuando excolaboradores comenzaron a denunciar irregularidades. Gastos administrativos excesivos que no se justificaban completamente. Cifras infladas en los montos recaudados, que no coincidían con los informes posteriores. Donaciones privadas que, según algunas fuentes, nunca fueron registradas oficialmente. Aunque estos rumores siempre fueron desmentidos por la organización, las dudas nunca desaparecieron del todo. A lo largo de los años, varios escándalos han salpicado la imagen del conductor y de la Teletón.
En 2011, una investigación periodística expuso que grandes empresas utilizaban la Teletón para evadir impuestos, donando grandes sumas de dinero que luego deducían de sus obligaciones fiscales. En 2015, excolaboradores de la Teletón revelaron que no todo el dinero recaudado llegaba a los niños, sino que una parte se destinaba a pagos de sueldos elevados y contratos con empresas privadas. En 2017, un periodista chileno afirmó que Don Francisco tenía cuentas en el extranjero, donde supuestamente se desviaban parte de los fondos. A pesar de estos escándalos, Don Francisco siempre negó las acusaciones, defendiendo la transparencia del evento. Pero las dudas persistieron. El 2025, un año de revelaciones impactantes. En los últimos meses, nuevas filtraciones han encendido la polémica como nunca antes. Documentos bancarios han mostrado movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a la Teletón, mientras que executivos han roto el silencio, revelando que existía una estructura secreta para desviar parte de las donaciones. Las acusaciones son más fuertes que nunca. ¿Realmente Don Francisco se benefició económicamente con la Teletón? ¿Cuánto dinero nunca llegó a los niños con discapacidad? ¿Qué otras figuras estaban involucradas en este supuesto fraude? La imagen del ícono de la solidaridad está más debilitada que nunca. Si las primeras sospechas sobre Don Francisco y la Teletón parecían simples rumores sin fundamento, lo que se ha descubierto en 2025 ha cambiado completamente el panorama. Las cifras no cuadran, los testimonios son cada vez más reveladores y las investigaciones han comenzado a sacudir los cimientos de la institución que, por más de 40 años, ha sido sinónimo de solidaridad. Pero, ¿quiénes son las voces que han decidido romper el silencio? Y más importante aún, ¿qué pruebas tienen en su poder? Una filtración que cambió todo. Todo comenzó con una filtración de documentos confidenciales que, de manera anónima, fueron enviados a periodistas de investigación y medios alternativos. Los registros bancarios de la Fundación Teletón mostraban transferencias sospechosas, algunas de ellas dirigidas a cuentas en paraísos fiscales y otras con destinatarios que simplemente no existían. Los expertos en auditoría que revisaron estos documentos encontraron algo perturbador: desvíos de dinero que, año tras año, se perdían en la sombra, sin que nadie supiera su destino real. ¿Cómo es posible que millones de dólares en donaciones desaparecieran sin dejar rastro? ¿Por qué algunas de las cuentas beneficiarias están vinculadas a empresas en las que Don Francisco figura como socio? ¿Por qué estas irregularidades no se detectaron antes? El escándalo creció cuando ex empleados de la Teletón, personas que trabajaron durante años en la organización, decidieron hablar. Testimonios que nadie esperaba. Uno de los testimonios más explosivos provino de un antiguo contador de la Teletón, quien, bajo anonimato, reveló detalles escalofriantes. Siempre supe que había algo extraño en la administración del dinero. Nos pedían que ocultáramos ciertas cifras, que infláramos costos y que justificáramos gastos que jamás ocurrieron. Pero nadie podía cuestionar a Don Francisco. Él era intocable. Pero esto no fue todo. Un ex colaborador cercano a Mario Kreutzberger también decidió hablar. Había reuniones privadas donde se decidía el destino del dinero. No todo iba a los niños, no todo era para los centros de rehabilitación. Había un porcentaje que simplemente desaparecía. Y cuando preguntabas, te daban una sola respuesta: así funcionan las cosas aquí. La controversia alcanzó un nuevo nivel cuando un empresario chileno, que prefirió mantenerse en el anonimato, confesó que fue presionado para realizar donaciones fantasma. En otras palabras, empresas fingían donar dinero que, en realidad, nunca llegaba a la Teletón. Nos pedían que firmáramos cheques que luego eran reembolsados por otras vías. No era caridad, era un juego financiero donde solo unos pocos ganaban. Las cifras que no concuerdan. Al revisar los estados financieros de la Teletón, los expertos detectaron algo alarmante. Al menos un 20% de las donaciones nunca ha sido justificado. Más de 10 millones de dólares han sido desviados a cuentas desconocidas en los últimos 10 años. El dinero reportado en los eventos televisivos no coincide con el dinero realmente ingresado en los registros contables. Uno de los datos más alarmantes es que, pese a la enorme cantidad de dinero recaudado año tras año, hay centros de rehabilitación que han denunciado falta de recursos. Si la Teletón ha recaudado cientos de millones de dólares, ¿por qué hay pacientes que han denunciado no recibir la ayuda prometida? ¿Por qué algunos centros de rehabilitación han tenido que cerrar por falta de fondos?
Los periodistas que han investigado este caso han encontrado una serie de empresas y fundaciones que están conectadas entre sí, y en muchas de ellas, aparece el nombre de Don Francisco, su familia o personas de su círculo cercano. Pero lo más impactante de todo es que, hay pruebas que vinculan directamente a Don Francisco con estas operaciones. Sin embargo, él no ha dado declaraciones al respecto. Su silencio es ensordecedor. Mientras tanto, las redes sociales están ardiendo. Miles de personas han comenzado a cuestionar la verdadera naturaleza de la Teletón y, lo más preocupante, han empezado a exigir respuestas. La polémica sobre Don Francisco y la Teletón ha alcanzado un nivel que nadie imaginó. Lo que comenzó como simples rumores se ha convertido en una avalancha de investigaciones, auditorías y pruebas que no pueden ser ignoradas. Las cifras cuadran. ¿El dinero donado realmente llegó a los niños? ¿O estamos ante un fraude de proporciones gigantescas? Las respuestas son más inquietantes de lo que cualquiera hubiera pensado. A principios de 2025, un grupo de periodistas de investigación decidió poner bajo la lupa las finanzas de la Teletón. Lo que descubrieron no solo causó conmoción, sino que encendió las alarmas en toda Latinoamérica. Existen cuentas bancarias de la Teletón que no están registradas en los informes públicos. Al menos el 30% de los fondos recaudados en ciertas ediciones de la Teletón han sido desviados a empresas desconocidas. Algunas auditorías internas fueron manipuladas para ocultar gastos inexplicables. Pero lo peor estaba por revelarse. Cuando una de las auditorías externas fue filtrada a la prensa, la verdad salió a la luz. Se detectaron pagos millonarios a consultorías inexistentes. Se encontraron contratos con empresas que solo existieron por un breve periodo de tiempo y luego desaparecieron sin dejar rastro. Algunas empresas que facturaron a la Teletón están vinculadas a familiares y amigos cercanos de Don Francisco. Uno de los datos más escalofriantes es que, en varias ediciones de la Teletón, la cantidad de dinero recaudado anunciada en televisión no coincide con los registros bancarios. Por ejemplo, en el evento de 2015, se dijo que la Teletón recaudó más de 40 millones de dólares. Sin embargo, los registros muestran que solo ingresaron 32 millones de dólares. ¿Dónde quedaron esos 8 millones de dólares restantes? ¿Cómo es posible que una cifra tan grande desaparezca sin explicación? El equipo de auditores que revisó estos documentos asegura que hubo una manipulación de los números y que algunos montos fueron inflados para engañar al público. Se creó la ilusión de que la meta siempre se superaba, cuando en realidad el dinero recaudado no era el que se anunciaba, afirmó un experto en finanzas que trabajó en la investigación. Uno de los hallazgos más perturbadores de la investigación fue la existencia de transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, específicamente en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caimán y Suiza. Algunas de estas cuentas están registradas a nombre de empresas vinculadas a Don Francisco. Otras están a nombre de fundaciones que solo existieron por un corto periodo de tiempo antes de desaparecer. Pero la pregunta que más resuena es, ¿quién manejaba estas cuentas? Cuando los investigadores intentaron rastrear el dinero, se encontraron con un muro de silencio. Muchas de las entidades bancarias en estos países se negaron a entregar información argumentando confidencialidad bancaria. Sin embargo, un ex ejecutivo de uno de estos bancos filtró un dato estremecedor. El dinero entraba en grandes sumas y luego era transferido a otras cuentas en cuestión de horas. Al final, era imposible rastrear su destino. Esto apunta a un posible esquema de lavado de dinero, una práctica que consiste en ocultar el origen de fondos ilícitos a través de una serie de transacciones complejas. Se estaba usando la Teletón para algo más que ayudar a los niños. Ante el escándalo mediático, las autoridades no tuvieron más opción que intervenir. Se abrió una investigación oficial sobre el manejo financiero de la Teletón. Se solicitó acceso a los registros bancarios y contables de la organización. Se exigió una auditoría forense para determinar si hubo fraude. La presión aumentó cuando políticos, empresarios y personalidades públicas comenzaron a exigir respuestas. La Teletón siempre ha sido intocable, pero eso no significa que no deba rendir cuentas. Si hay irregularidades, deben ser investigadas hasta el fondo, declaró un senador chileno. A medida que la investigación avanzaba, la figura de Don Francisco se volvió cada vez más cuestionada. ¿Cómo es posible que él no supiera nada de estas irregularidades? ¿Por qué no ha dado explicaciones claras sobre las cifras que no cuadran?
¿Será que realmente todo esto fue parte de un plan secreto para desviar fondos durante décadas? Pero lo más impactante estaba por venir. Algunas de las pruebas que se encontraron no solo ponen en jaque la credibilidad de la Teletón, sino que podrían tener consecuencias legales para Don Francisco. Está en peligro de enfrentar la justicia. Las nuevas pruebas son suficientes para que sea acusado formalmente. ¿O todo esto es parte de una gran conspiración para destruir su imagen? El 2025 se convirtió en el año que cambió la historia de la Teletón para siempre. Lo que comenzó como simples sospechas y rumores se transformó en una bomba mediática que sacudió el continente entero. Las investigaciones arrojaron pruebas que nadie podía ignorar. Las acusaciones contra Don Francisco alcanzaron su punto más crítico. El presentador, que alguna vez fue un ícono de la solidaridad, ahora se encontraba en el ojo del huracán. La caída del ídolo había comenzado. El 10 de marzo de 2025, un informe filtrado por un periodista de investigación desencadenó una tormenta sin precedentes. Se reveló que millones de dólares recaudados por la Teletón nunca llegaron a las instituciones de beneficencia. Varios documentos internos demostraban que el dinero había sido desviado a cuentas privadas. Algunas transferencias mostraban nexos con empresarios y políticos que mantenían relaciones con Don Francisco. La noticia se volvió viral en cuestión de horas. Las redes sociales explotaron con el hashtag Don Francisco Explica, exigiendo una respuesta inmediata del presentador. Las televisoras más importantes del continente interrumpieron su programación para cubrir la noticia. Esto es un golpe devastador para la imagen de Don Francisco y la Teletón. Estamos hablando de un posible fraude millonario, comentó un analista en vivo. Pero lo más impactante estaba por venir. 2 días después de la filtración del informe, Don Francisco apareció en una conferencia de prensa visiblemente afectado. Su rostro mostraba signos de cansancio, y su voz, que antes dominaba la televisión con autoridad, sonaba quebrada y nerviosa. Nunca he robado un solo peso. Esto es un ataque en mi contra. La Teletón es una obra de amor, no un negocio. Todo el dinero ha sido auditado. No hay nada que ocultar. Pero la prensa no se quedó callada. Los periodistas lanzaron preguntas incisivas. Si todo ha sido auditado, ¿por qué hay cuentas con millones de dólares sin justificar? ¿Cómo explica las transferencias a empresas fantasma? ¿Qué relación tiene con los empresarios que aparecen en los documentos filtrados? Don Francisco titubeó. Su respuesta no convenció a nadie. Y lo peor estaba por venir. A finales de marzo, la Fiscalía anunció que había suficientes elementos para abrir una investigación formal contra la Teletón y Don Francisco. Se congelaron cuentas bancarias, se incautaron documentos y correos electrónicos. Se citó a exdirectivos de la Teletón para declarar. El escándalo alcanzó proporciones internacionales. Periódicos de Estados Unidos, España y Latinoamérica comenzaron a publicar titulares demoledores. La Teletón en crisis, ¿dónde está el dinero? Don Francisco, de héroe a villano. El mayor fraude de la historia de la televisión. Pero el golpe final aún estaba por llegar. La traición que lo cambió todo. El 15 de abril de 2025, una fuente anónima filtró documentos explosivos. Se trataba de correos electrónicos entre Don Francisco y un grupo de asesores financieros. En ellos, se discutían estrategias para mover dinero a cuentas en el extranjero sin dejar rastro. Se mencionaban contratos fraudulentos para justificar gastos inexistentes. Incluso había referencias a sobornos para evitar auditorías externas. La noticia fue devastadora. Las redes sociales estallaron en indignación. Los medios de comunicación exigieron una explicación inmediata. Pero lo más impactante fue la reacción de la familia de Don Francisco. Su esposa y sus hijos rompen el silencio. En medio de la tormenta mediática, la esposa de Don Francisco decidió hablar por primera vez. Estoy devastada, no sé qué creer, siempre confié en él, pero estas pruebas son demasiado fuertes. Si hay algo que aclarar, espero que lo haga cuanto antes. Pero el golpe más fuerte vino de una de sus hijas, quien sorprendió al mundo con su declaración. Mi padre no es un santo. Siempre ha manejado los negocios de la Teletón con total hermetismo. Había cosas que no quería que nadie supiera. Las palabras de su propia familia fueron la estocada final. Don Francisco se encontraba completamente solo. Su imagen, construida durante décadas, se desmoronaba frente a los ojos del mundo. Pero lo peor aún estaba por venir.
El 30 de abril de 2025, la Fiscalía ordenó la comparecencia de don Francisco ante la justicia. Su abogado intentó frenar la citación, pero fue en vano. Los jueces consideraron que las pruebas eran suficientes para interrogarlo bajo juramento. El ex ídolo de la televisión tuvo que presentarse en tribunales, ante la mirada atónita del mundo. Las cámaras captaron su llegada al juzgado. Vestía un traje oscuro, sin su habitual sonrisa, con la mirada perdida en el suelo. Los periodistas gritaban preguntas. Los manifestantes lo esperaban con carteles. El escándalo había alcanzado su punto máximo. Devuelve el dinero. No más mentiras. La Teletón no es un negocio. El hombre que alguna vez fue el rostro de la esperanza, ahora era el símbolo de la traición. ¿Qué pasará ahora? ¿Será declarado culpable, o habrá una verdad oculta que cambiará el rumbo de la historia? Desde hace décadas, la Teletón ha sido un evento que ha despertado emociones intensas en millones de personas. Para algunos, es un símbolo de solidaridad y esperanza. Para otros, una institución rodeada de secretos, acusaciones y dudas. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de todo esto? Hay una verdad que la gente no quiere aceptar. El origen de las sospechas. Las críticas hacia don Francisco y la Teletón no son nuevas. Desde los años 90, han circulado rumores sobre el destino de los fondos recaudados, la transparencia del evento y la verdadera intención de sus organizadores. Algunos ex empleados y figuras del espectáculo han sugerido que, tras bambalinas, había aspectos turbios que nunca salieron a la luz. Con el paso del tiempo, estos rumores fueron creciendo y en la era de las redes sociales se convirtieron en tema de debate constante. Se ha hablado de auditorías incompletas, contratos poco claros y hasta de un supuesto negocio detrás de la noble causa. Sin embargo, las instituciones encargadas de fiscalizar la Teletón han asegurado que todo se encuentra en regla. Entonces, ¿por qué la gente sigue dudando? Ante la creciente ola de críticas, la familia de don Francisco ha salido en varias ocasiones a defender su legado. Su esposa, Teresa Temi Muchnik, ha declarado que todas estas acusaciones no son más que intentos de desprestigiar a un hombre que ha dedicado su vida a ayudar a los demás. Nos duele mucho ver cómo la gente puede ser tan cruel. Mario ha trabajado incansablemente por la Teletón y lo ha hecho con el corazón, expresó en una entrevista. Sus hijas también han hablado al respecto. Una de ellas, Vivian Kreutzberger, quien ha trabajado en televisión y conoce de cerca el esfuerzo de su padre, ha dicho que si hubiera algo turbio, hace mucho tiempo habría salido a la luz. Si de verdad existiera fraude, las autoridades lo habrían encontrado. Mi papá ha sido auditado más veces de las que cualquiera podría imaginar, afirmó. A pesar de estas declaraciones, hay quienes creen que la familia de don Francisco solo está tratando de proteger su imagen y que la verdad es mucho más compleja. A lo largo de los años, varias investigaciones periodísticas han intentado desentrañar los secretos de la Teletón. Se han revisado documentos, se han entrevistado a ex empleados y se han analizado las cifras oficiales. Hasta el momento, no hay evidencia concreta de fraude. Sin embargo, esto no significa que todo sea perfecto. Algunas auditorías han revelado que ciertos fondos no se han distribuido con la transparencia que la gente esperaba, lo que ha generado aún más dudas. Además, el alto presupuesto destinado a la producción televisiva del evento ha sido motivo de cuestionamientos. ¿Se podría mejorar la gestión de los recursos? ¿Podría haber más claridad en los reportes financieros? Posiblemente sí, pero esto no significa necesariamente que haya corrupción. A pesar de los desmentidos y las investigaciones que no han encontrado pruebas de fraude, el público sigue dividido. Algunos defienden a don Francisco con fervor, asegurando que sin él la Teletón no sería lo que es hoy. Otros, en cambio, no pueden evitar preguntarse si hay algo más que no se ha contado. En 2025, la controversia sigue más viva que nunca. Las redes sociales han amplificado los rumores y han convertido a don Francisco en el centro de un debate sin fin. Pero la pregunta más importante sigue en el aire: ¿es justo juzgar a un hombre sin pruebas sólidas? Conclusión: héroe o villano. La verdad que todos temían es simple, pero difícil de aceptar. Nunca habrá una respuesta absoluta. Para algunos, don Francisco será siempre un ícono de la solidaridad, el hombre que logró cambiar la vida de miles de niños y familias. Para otros, será alguien envuelto en sospechas, un personaje cuya historia nunca se contará del todo.
Lo cierto es que la Teletón ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión y la ayuda social en América Latina. Con o sin polémicas, su impacto es innegable. Ahora la pregunta es para ustedes, ¿cuál es su opinión sobre Don Francisco y la Teletón? ¿Creen que ha habido fraude o todo es un malentendido? Déjenme su respuesta en los comentarios. No olviden suscribirse a Secretos de Historia, darle like a este video y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.